Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a este primer video de tema. El tema es tipos de textos. Mi nombre es Adriana Durán y soy su docente de lectura, expresión oral y escrita 1. Nuestro tema es tipos de textos. Lo primero que haremos es definir qué es un texto. Un texto es un conjunto de signos lingüísticos y mensajes verbales, no verbales, sonoros y audiovisuales que son portadores de un significado integral. Un texto lo conforman todas aquellas ideas que organizamos de forma ordenada para que nos comuniquen o para permitir que nos comuniquen una idea específica. De acuerdo a la RAE, se trata de un enunciado oral o escrito que posee sentido y coherencia, así como una intención comunicativa. Por ejemplo, un anuncio publicitario, un discurso, una película, un libro, una carta, todos ellos son considerados textos. Existen textos que cumplen distintas funciones. Dependiendo de su intención comunicativa, es como nosotros los vamos a clasificar. Los textos los clasificamos en tres grupos: textos científicos expositivos, texto periodístico o informativo y texto literario. El texto científico o expositivo es aquel texto o aquellos textos que están enfocados o cuya finalidad es comunicar la ciencia y la tecnología. Hay distintas variedades, pero en general son especializados. Su nivel de especialización depende del público al que va dirigido y del tipo de texto, y utiliza tecnicismos que son comunes internacionalmente, o sea que todo el mundo puede entender y que se relacionan con el contenido o el tema del que están hablando. Expone verdades, son objetivos. Sus ideas siempre están sujetas a comprobación y experimentación porque su campo es la ciencia. Los textos científicos o expositivos se clasifican en tres grupos. El primero es el de textos didácticos. Tú los conoces porque todos tus libros de ciencia, todos tus libros que has llevado en la escuela son o corresponden a esta clasificación de textos didácticos. ¿Cómo presentan la información o cómo comunican aquí la ciencia? La comunican de forma organizada y dirigida específicamente hacia el nivel escolar o el nivel de conocimientos del público lector. Tus libros de biología de la primaria y tu libro de ciencias de la prepa o de la secundaria no son iguales, porque dependiendo tu nivel académico, tu nivel escolar, tu conocimiento ya de ciertos temas, de ciertas palabras, hace cada vez más complejo o lo hace distinto para que lo puedas entender. Cada vez entiendes más cosas. Y la finalidad de los textos didácticos es el aprendizaje de la ciencia. Entonces, están diseñados para eso. Luego tenemos textos de divulgación científica. Los textos de divulgación científica tienen una finalidad más de socialización del conocimiento científico, es decir, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo lo vea, lo entienda, que sepa de temas, aunque no lo convierta en experto, pero sí que los conozca. Revistas como Muy Interesante es una revista, es un texto o contiene textos de divulgación científica, es para socializar la ciencia. Y el lenguaje suele ser, dependiendo del nivel, porque también hay textos de alta divulgación, dependiendo del nivel y el público, tienen un lenguaje muy simplificado, aunque eso no quiere decir que no utilicen tecnicismos o palabras específicas del área de la ciencia, porque al final de cuentas están comunicando ciencia. Y luego tenemos textos de consulta, como los diccionarios. Los diccionarios enciclopédicos, los diccionarios tal cual, los diccionarios incluso que encuentras en la web. Ese tipo de diccionario y ese tipo de textos de consulta efectivamente son para consultarse. Se consultan generalmente en caso de dudas específicas o cuando quieres ahondar en un tema y presentan la información de forma muy condensada. Son escritos por personas que saben mucho, que conocen mucho acerca de los temas que refieren. Luego tenemos a los textos periodísticos o informativos. Nosotros relacionamos los textos periodísticos o a los textos periodísticos particularmente con las noticias. La noticia es un texto periodístico, pero hay muchos otros géneros. Cuando tú lees el periódico o consumes un noticiario en televisión o en radio o incluso en YouTube y demás, lo que estás consumiendo son textos periodísticos o informativos y notarás que su lenguaje tiende a ser claro y objetivo para que aquí sí todo el mundo lo entienda, todo el mundo. Quien consume noticias o quien consume ese tipo de textos
proviene de muy distintos lugares escolares, académicos. Hay personas que apenas pueden leer o saben leer y sin embargo consumen o leen el periódico. Hay personas que no saben leer y que de todas maneras deben poder entender sin problema lo que se manifiesta en una noticia. Y también hay personas con una altísima formación académica y deben entender las noticias o los textos informativos. Por eso el lenguaje siempre debe ser claro y objetivo. Objetivo porque no hay que respetar los acontecimientos como sucedieron. ¿Qué refieren o de qué nos hablan de hechos y sucesos actuales, interesantes, que sean importantes para la vida social? Deben ser veraces, o sea, comunicarse y conducirse de acuerdo a la verdad y publicarse de forma regular. Yo te presento 3 textos periodísticos, aunque hay muchos más, pero son 3 que probablemente con los que probablemente estás familiarizado y con los que vamos a trabajar a lo largo del semestre. Primero, una noticia. Una noticia presenta sucesos cotidianos, del acontecer cotidiano, pero que tienen importancia social, es decir, que importa, que necesitan o que se considera que debemos conocerlos. ¿Cómo presenta la información? De forma breve, de forma sintética, de forma rápida para que quien la lea no necesite mucho tiempo. En un periódico, por ejemplo, porque yo hablo de lectura de periódicos, en un periódico hay muchísimas noticias y una persona que sabe leer periódicos o que está acostumbrada lo hace de forma súper rápida. Una noticia presenta la información breve. Lo mismo en radio, en televisión, en YouTube, en donde sea, en Internet debe presentar la información condensada, porque quien lee o quien consume noticias debe hacerlo eficazmente y rápidamente. Luego tenemos al reportaje. Aquí es distinto, porque el reportaje de entrada sabemos que va a profundizar en la información, que yo le voy a dedicar más tiempo, que si me voy a ver un reportaje en la tele me voy a tardar un poquito más que con una noticia y como lector debo estar dispuesto a hacerlo, y que si lo voy a leer en una revista o en un periódico va a tomar tiempo. Aquí encontramos información más extensa, información completa o más investigada. Un reportaje amplía o amplifica la información que yo ya tenía de un acontecimiento o me presenta información probablemente muy novedosa, probablemente muy interesante, pero de forma amplia. Siempre hay que saber. Y luego tenemos el artículo de opinión, porque dentro de los textos periodísticos también hay textos de opinión, y este es uno de ellos. El artículo de opinión, la columna y el editorial forman parte de los textos opinativos dentro de los textos periodísticos, del ala, digamos, subjetiva. Cuando tú estés viendo las noticias o las estás escuchando en el radio, probablemente de repente escuchas que algunas personas opinan acerca de los aconteceres o de las noticias más importantes del día. Generalmente estas personas son expertos en el área de la que se refiere. Si hoy la noticia fue algo económico o una noticia económica, pues probablemente invitan a un economista o alguien que sepa mucho del tema a opinar. Las opiniones también forman parte de los textos periodísticos y respetan ciertas reglas. En el caso del artículo de opinión, que quien opina o quien emite la opinión debe saber mucho del tema. Luego tenemos a los textos literarios. Los textos literarios son textos que fueron creados para que tú aprecies y disfrutes la belleza de la palabra, la belleza de las ideas, la maravilla del lenguaje. Son textos que por eso tienen ciertas reglas. Por ejemplo, que utilizan un lenguaje figurado o metafórico, es decir, aquí se vale recurrir a ideas y a formas de presentar la información que no necesariamente se corresponden con la realidad. Son subjetivos, pueden ser reales o irreales, o incluso si se basan en la realidad, al convertirse o al adquirir o al tomar una forma narrativa, pues ya se convierten en ficción y su verdad es unilateral. O sea, solo estamos conociendo un lado de la historia. Los literarios están pensados en general para esta apreciación estética, este disfrute de la lectura misma. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican los textos literarios en 3 grandes géneros. El género narrativo, en donde vamos a encontrar cuento, novela, fábula, leyenda, mito, y que básicamente nos cuentan historias. Nos cuentan historias, pero con distintas características. En el caso del género dramático, estamos pensando en historias también, pero que están pensadas de forma dialogada, porque su intención es que se representen o que sean representadas, usualmente en teatro.
Y esas representaciones teatrales, estas representaciones interpretadas por actores o por quienes las van a interpretar o quienes van a realizar esa suerte de diálogos, pues es la forma en que nosotros más relacionaremos o mejor conoceremos los textos dramáticos. Aquí encontramos tragedia, comedia, melodrama, sátira, géneros o subgéneros dramáticos que cumplen con ciertas reglas y ciertas funciones también del drama. Y luego tenemos a los textos líricos. Los textos líricos tú los relacionas de inmediato con la poesía, porque los textos líricos son estos textos que refieren o que mejor manifiestan la belleza de la palabra, la belleza y el ritmo, la sonoridad de la palabra. Una poesía no solo tiene que leerse bien, sino que escucharse bien. Dentro de los géneros líricos hay mucho más que poemas, hay sonetos, hay odas, hay himnos, hay otras representaciones de la lírica, pero la principal intención es justamente apoyarse de figuras, apoyarse de recursos de la palabra que nos permitan apreciar la belleza. Esta revisión súper rápida de la clasificación de textos literarios tú la puedes complementar con tu material de apoyo, porque ahí vienen todas las clasificaciones y las descripciones específicas de cada uno. Además, complementan todos los conocimientos que tú ya tienes o que tú ya adquiriste en la secundaria, porque esos son temas que revisaste a profundidad en la secundaria. Sin embargo, aquí los traemos a colación para que tú los comiences a organizar, pues trabajaremos con ellos y haremos algunas actividades como la que te pido para esta segunda semana. ¿Cómo se cuenta un cuento? Tu actividad de cierre para esta semana o tu segunda actividad, tienes una actividad inicial que es una tabla justamente en la que vas a clasificar o ya clasificaste todos estos géneros y luego te estoy pidiendo que hagas una práctica en la cual tú vas a convertir un cuento de hadas que todos conozcamos, o sea que sea de conocimiento popular, en una noticia. Lo primero que tenemos que saber es cómo se cuenta un cuento para que tú sepas. Un cuento es una narración breve con pocos personajes y una trama lineal, es decir, no tiene muchos giros, no tiene muchos cambios y se trata de una representación o del relato, de la expresión de una historia que no tiene muchas curvas, que no tiene muchos giros y que es una. No vas a encontrar subtramas, no vas a encontrar la historia además del amiguito. Eso en los cuentos no funciona. Lo que se cuenta se ubica espacial y temporalmente, es decir, ubicas a los personajes en un espacio físico, o sea, en algún lugar del globo terráqueo, fuera o dentro de él, y en un tiempo de la historia, en algún momento, en alguna época específica, y gira en torno a los sucesos de un personaje central. El personaje central de un cuento es a quien le sucede todo. Tú sabrás quién es el personaje central o personaje principal porque a él le pasa todo, lo malo y lo bueno. Esta es una curva narrativa clásica. Esta es la forma en la que usualmente se desarrollan los cuentos. En la primera parte de nuestra historia encontramos el planteamiento. Aquí lo tienes de forma más o menos aplanadita. Un planteamiento nos presenta los personajes, el lugar, el tiempo y el estado de ánimo en que comienza la historia. Todo lo tienes que ubicarlo temporal y espacialmente. ¿Dónde sucede la historia? No nos dicen necesariamente los cuentos, pero más o menos por características de la época y demás, o características de los personajes, tú los puedes ubicar a partir de tu propia interpretación. La vida de los personajes sucede más o menos de forma plana o equilibrada hasta que aparece para ellos el nudo o conflicto. ¿Qué tan importante es un buen nudo o un conflicto? Una historia sin nudo no es historia. Nos interesa que la vida de los personajes se enrede, que la vida de los personajes se complique. Una vez que encontramos esa complicación, entonces comienza lo interesante de la historia, que es esta curva ascendente, esta curva que va hacia arriba, que es el desarrollo. El desarrollo son todos los intentos por desenredar el nudo que creamos aquí. Cuando más cerca estemos de desenredar el nudo, más alejamos al personaje de su meta. Cuando parece que la vida de mi personaje empieza a mejorar, le colocamos o le ponemos una complicación mayor o le enredamos más el nudo inicial. Y cuando parece que finalmente va a lograrlo, nuevamente un problemón. Y así hasta llevarlo de forma ascendente, nos gusta que sufra, hasta el clímax narrativo. El clímax es el momento más interesante de la historia. No existe momento más interesante que el clímax. El clímax es el momento en que se decide el futuro o la suerte de tu personaje, para adelante o para atrás, ahora o nunca.
¿Se va con el príncipe o se queda? Listo, ese es el clímax. En el clímax presentamos a nuestro personaje frente a su última posibilidad de resolver. No hay nada más interesante porque después del clímax desciende la intensidad narrativa hacia el desenlace. Todo esto es el desenlace. ¿Qué tenemos en el desenlace? Pues se desenreda el nudo. Se presentan los sentimientos y las situaciones finales de nuestros personajes. El desenlace puede ser tan corto o tan breve como el autor quiera. Todavía se puede dar el tiempo de contarnos qué pasó después o no. Hay muchas historias que después del clímax nos presentan un desenlace rápido. Y esto es porque el cuento se debe poder leer de una sola, se debe poder consumir en una sola ocasión. No debieras hacer pausas para consumir un cuento. Tú comienzas a leer un cuento y no dejas de leer hasta que lo terminas. Por eso es breve, por eso se simplifica la trama. Que haya un solo personaje para que no nos distraiga y no necesites hacer pausas. Ese efecto de unidad permite que el cuento funcione. Entonces, no lo alargamos mucho y mucho menos el desenlace para no matar ese efecto. En contraste con una noticia, porque yo te estoy pidiendo que el cuento lo conviertas en una noticia, el cuento nos deja, digamos, lo mejor para el final. La noticia no. La noticia siempre tendrá la información más importante al principio, en la entrada. Lo primero que te encuentras en una noticia es la cabeza o encabezado. Y es lo que te atrae, es lo que te hace querer leer la noticia. En la entrada, que será tu primer párrafo, cuando mucho el segundo, debes encontrar la información o debes colocar la información que corresponda a estas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Quién está involucrado? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? Esas 6 preguntas básicas de la noticia las debes resolver al principio, porque quien consume una noticia debiera poder consumirla rápido y usualmente solo lee o solo escucha lo primero. Con lo primero está informado, así es como se consumen noticias. El cuerpo de la noticia, que comienza a partir del segundo o tercer párrafo, dependiendo cuán extensa es tu entrada, tiene información complementaria e información adicional. El desarrollo de la nota o de la noticia, nota periodística y noticia es lo mismo, el desarrollo de la nota es información complementaria que es importante pero que no es tan interesante o no es fundamental, y la información adicional son los datos extra que tú tienes. Porque una persona que lee noticias, con que lea la primera parte o la entrada, debiera tener la idea general, si le gustó, si le interesó, si realmente es una noticia que le significa algo, va a llegar al final, pero si no, no lo va a hacer. Las noticias debieran escribirse así de breves, o sea, así de simples, porque noticias hay muchas en todas partes. En una noticia no la puedes ir haciendo de emoción como en un cuento. En una noticia no te puedes quedar al final para decirme quién fue el asesino. Me lo tienes que colocar en la primera parte, porque si no está en la primera parte no me va a interesar. La noticia y el cuento tienen estructuras distintas. La finalidad del cuento es entretenerme. La finalidad de la noticia es informarme. Esto es lo que tú debes considerar, así es como tú debes trabajar la construcción de tu noticia. Te voy a presentar el formato con el que te estoy pidiendo que trabajes. Las instrucciones son: elige un cuento de hadas de conocimiento popular y transfórmalo de su estructura narrativa de origen a una estructura de texto informativo, una noticia. O sea, cuéntame un cuento, pero no me lo cuentes como cuento, sino como si me estuvieras dando una noticia. Te coloqué espacios. Este es un formato que tú bien puedes imprimir, bien lo puedes realizar en tu cuaderno de apuntes. Y si tú notas o sientes que está muy chiquito el espacio y no alcanzas, bueno, reprodúcelo en tu cuaderno, no hay ningún problema. Yo te sugiero que no imprimas todo el material, solo imprime aquello que realmente vayas a utilizar. Por ejemplo, los formatos, porque no tiene caso, lo demás lo puedes conservar de forma digital. No es obligatorio que imprimas todo. Si yo te coloco información o mucha información en tus textos, es para que no tengas que buscar o que todo el material ya está por mí revisado, entonces te sirve para las actividades específicas. En el caso de la noticia, bueno, aquí colocas tu encabezado, ¿no? Acuérdate, un encabezado atractivo que me haga querer leer la noticia. Y en el primer párrafo de tu noticia, trata de resolver las preguntas informativas. Si sientes que te está quedando muy largo, bueno,
construir un párrafo 2, también con las preguntas, pero las más importantes o lo más importante siempre va en el párrafo 1. Yo te pido para esta actividad de 3 a 5 párrafos. Tener al menos 3 párrafos y máximo 5. Entonces te coloqué 5 párrafos. Si te das cuenta, los últimos 3 párrafos son párrafos más pequeñitos porque lo más importante debe estar aquí, ¿no? En la primera parte. Si tú decides hacer solo 3 párrafos, está bien. Si decides extenderte hasta 5 párrafos, está bien. Pero solo considera que lo más importante viene en la primera parte. Te coloqué también las fichas para que tú las puedas consultar, que son las que acabamos de revisar en el video. Y la lista de cotejo con lo que te voy a calificar. Siempre revisa tu lista de cotejo porque aquí vas a ver justamente qué es lo que yo te voy a evaluar. Voy a evaluar que tu noticia tenga encabezado, que tenga un mínimo de 3 párrafos y máximo de 5, que haga clara referencia a un cuento de hadas de conocimiento general, es decir, que no me estés inventando la historia. Y así, poco a poco. Por el momento yo te estoy pidiendo que únicamente resuelvas las actividades para que cuando nos integremos al aula digital las puedas subir donde corresponde y no nos hagamos un lío de documentos. Eso también te va a servir para práctica. Tu material de esta semana tiene toda la teoría de forma muy simplificada. El primer cuadro, que es tu cuadro de comparativo, este también lo puedes imprimir y llenarlo a manita o lo puedes reproducir, o sea, lo puedes hacer tú en tu cuaderno. No olvides incluir la fuente. La fuente siempre está aquí, ¿no? Estas son las fuentes. Y después tu formato para la noticia, tus fichas de trabajo, de información específica. El cuadro comparativo lo vamos a evaluar así. Este te toca evaluarlo a ti, ya que lo termines, o antes de terminarlo, revisa que tenga todo esto y ponle palomita y totaliza, suma aquí el total. Por lo pronto, ese es tu material. Yo espero que este video te sea muy útil. Date una vuelta de repente por YouTube. Estoy tratando de hacer los videos brevecitos para que los puedas consumir a cualquier hora. Date una vuelta por el canal, revisa qué tenemos y sobre todo, pues nos vemos pronto ya en el aula virtual. Lindo día.